Reiniciamos la transmisión de nuestro programa Visión Global Más Plus, segmento número 5, programa número 216. Y reitero las disculpas a todos los televidentes, a todos los radioescuchas, a toda la gente que nos ve por las redes sociales. Bueno, ya estoy un poco más emparejado. Aquí tenemos nuestro número de contacto, recordamos la etiqueta de la semana, el legado de Chávez se respeta. Nuestro número de contacto para que se comunique con nosotros, 412-065-1749. Tenemos aquí sección Visión Geoeconómica. Visión Geoeconómica. Tema de introducción, como siempre lo hemos hecho estos 5 años, solicitamos al señor Joe Biden, presidente del Imperio Criminal de los Estados Unidos de Norteamérica, imperio hegemón, que con su supremacía asfixia porque tiene el monopolio del sufrimiento del pueblo de Venezuela, con el único propósito de derrocar al presidente Nicolás Maduro Moros. Se va usted, señor Joe Biden, con más penas, con muchas penas y sin gloria. Irá para usted al basural de la historia política presidencialista de los Estados Unidos de Norteamérica, por mantener a nuestro pueblo en esta situación, pero nuestro pueblo sigue resistiendo feliz, señor Joe Biden. Usted se va en enero, entra Donald Trump, pero nuestro presidente fue reelecto y a partir del 10 de enero hasta el año 2025, hasta el año 2031, estará nuestro presidente de la República ahí en batalla y victoria hasta levantar definitivamente todas las sanciones, todas las medidas coercitivas unilaterales que pesan contra nuestra nación, contra nuestra población, con algunos funcionarios o con algunas entidades. Como este tema aquí, tenemos varios temas que tratar que van con el tema de las sanciones. Vamos a dar el comentario hasta ahí. Vamos a pedir un video de la Ley Bolívar contra Venezuela. Ley Bolívar contra Venezuela. ¿De qué va esto? Aquí te lo diremos claramente. Nuevamente Estados Unidos quiere imponer su voluntad, esta vez aprobando la ley bipartidista de prohibición de operaciones y arrendamiento con el régimen autoritario y legítimo de Venezuela, con la que buscan prohibir que el gobierno estadounidense haga negocios con empresas que tengan operaciones comerciales con el gobierno venezolano. Es decir, el titular de un organismo ejecutivo de Estados Unidos no podrá firmar contrataciones de bienes o servicios con ninguna persona que vaya a realizar un intercambio comercial con una autoridad del gobierno de Venezuela que no sea reconocida como el gobierno legítimo de Venezuela por los Estados Unidos. Pero como toda obra norteamericana, la ley tiene excepciones que llaman la atención, no solo por la conveniencia para el gobierno de Estados Unidos, sino por lo capcioso de algunas. Veamos, esta ley no se aplicará en casos de asistencia humanitaria al pueblo de Venezuela, ya todos sabemos el fraude y desestabilización de Guaidó en esta materia. Número 2, socorro en casos de desastre y otras medidas urgentes de ayuda humanitaria o que salve la vida. ¿Y por qué los venezolanos necesitamos ser salvados? Número 3, de evacuaciones no combatientes. Muy raro. Y cuando los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos se vean comprometidos. Pero además, y acá lo conveniente de esta ley para Estados Unidos, la prohibición no se aplicará a los contratos y acuerdos que apoyen las actividades del gobierno de los Estados Unidos en Venezuela, incluyendo contratos con organizaciones internacionales, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros emite una licencia válida para hacer negocios en Venezuela. Y por último, aparece la excepción para actividades de inteligencia autorizada de los Estados Unidos dentro de Venezuela. ¿Qué tal? Esta iniciativa no es nueva. Rick Scott, como gobernador de Florida, sentó las bases para esta ley en 2019 al patrocinar una legislación similar que llegó al Senado, el proyecto de ley venezolana de restricción de contratación. En ese momento, Scott trabajó junto a Marco Rubio y el congresista Michael Waltz. 2 años después, Waltz presentó la ley Bolívar en el Congreso. Tanto Scott como Waltz tienen antecedentes de actividades fraudulentas y de lobby contra Venezuela. Y es que el prontuario de los impulsores de esta ley deja mucho que desear. Rick Scott, por ejemplo, estuvo involucrado en el mayor fraude de Medicare en Estados Unidos mientras era CEO de Columbia Hospital Corporation of America. Este escándalo fue objeto de una investigación del FBI que se hizo pública en 1997. 3 años después, la empresa admitió delitos graves relacionados con facturación y prácticas fraudulentas, la mayoría de los cuales ocurrieron bajo la dirección de Scott. Por su parte, Michael Waltz, ex boina verde, se graduó de la escuela Ranger y fue seleccionado para los Green Berets, sirviendo como oficial de las fuerzas especiales en Afganistán
Afganistán, Medio Oriente y África. Por sus acciones en combate recibió 4 estrellas de bronce, 2 de ellas por valor. Ya sabemos lo que ocurrió en esos países. Fue director de política de defensa para los secretarios de defensa Donald Rumsfeld y Robert Gates y asesoró a la administración Bush en políticas militares. Actualmente forma parte de la Fuerza de Tarea de China de la Cámara de Representantes. Waltz ha afirmado que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos deben centrarse en ganar guerras y no en cumplir agendas ideológicas, insistiendo en que las prioridades deben ser preparar soldados fuertes, no sensibles. Un dato clave es que los Green Berets, grupo al que sirvió Waltz, es un servicio élite que prepara soldados expertos en guerra de guerrillas, tácticas no convencionales para realizar misiones en el extranjero, saboteo de líneas de suministro y comunicaciones del enemigo, apoya movimientos de resistencia o insurgencia para presionar a gobiernos no aliados u operar junto con fuerzas clandestinas, entre otras. ¿Les suena? Y más allá de querer recrudecer el bloqueo contra Venezuela y frenar el crecimiento económico que ha registrado el país durante los últimos meses, el nombre dado a esta ley es un ataque directo, bien maquinado contra Simón Bolívar, como símbolo de libertad y anticolonialismo. No es casual cuando la CIA ha aplicado desde hace muchos años la guerra psicológica y cognitiva para derrocar gobiernos de izquierda. No lo digo yo, el exdirector de la CIA, Allen W. Dulles, escribió en su libro en el año 1963 lo siguiente en referencia a la Unión Soviética, pero que hoy sigue vigente. Sembrando el caos en la Unión Soviética, sustituiremos sus valores por otros falsos, sin que sea percibido, y les obligaremos a creer en ellos. Y miren este dato, Bolívar es la mascota del Pato Donald en los cómics. Apareció por primera vez en Alpine Clippers de 1936, en un capítulo donde se embriaga con Pluto. No es casualidad que nuevamente busquen mancillar el nombre de uno de los hombres que nunca le tembló el pulso para luchar por la libertad e independencia de los pueblos, cuestión que desde entonces ha sido totalmente opuesta a la doctrina Monroe. Entonces, ¿existe o no un ataque sistemático y perverso de Estados Unidos contra el pueblo venezolano y su determinación de ser libre y soberano? Aquí te lo dijimos claramente. Bueno, ahí tenemos nosotros en ese video todo lo relacionado a esta ley Bolívar. Es un proyecto de ley que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos de Norteamérica aún creen y mantienen vigente la doctrina del destino manifiesto y la doctrina Monroe de 1823. Y utilizar el nombre Ley Bolívar o Ley Libertador Simón Bolívar para bloquear a Venezuela. Primero, la ley como tal, ¿qué fundamento tiene? Nosotros estamos bloqueados, sancionados con medidas coercitivas unilaterales en más de 945, desde el mismo triunfo de Hugo Rafael Chávez Frías. Estas se fueron incrementando, murió Chávez y se incrementaron más, y en el año 2015 el señor Barack Obama, de quien nosotros y el mismo presidente Chávez y Maduro esperaban más por ser un descendiente afroamericano, fue quien firmó el famoso decreto Barack Obama, donde declaraba a Venezuela una nación inusual, era que decía así, porque atentaba contra los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Más sanciones, más bloqueo. Miren, esa ley, Ley Bolívar, vamos a resumirla como Ley Bolívar, tendrá su contraparte de la ley Nuestro Libertador Simón Bolívar. No crean que no la va a tener. Voy a hacer este comentario porque lo que quieren los Estados Unidos de Norteamérica es ridiculizar a Bolívar y ridiculizar a los venezolanos y a las venezolanas y ridiculizar al presidente Nicolás Maduro Moro, sancionando, si es que terminan de sancionar en la Cámara de Senadores, este proyecto de ley, que no es sino reforzar lo que ya nosotros los venezolanos y venezolanas, y a lo cual nosotros los venezolanos y los venezolanas seguimos resistiendo, y sigue, por supuesto, el presidente Nicolás Maduro Moros enfrentando. La ley Bolívar o este anteproyecto que ya aprobó la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica es un proyecto de ley que reedita la ley Helms-Burton, el famoso senador Helms y el famoso senador Burton, contra Cuba, el pueblo cubano, las estructuras políticas y de gobierno de Cuba, que durante más de 64 años, desde que se inició el bloqueo económico en 1959-60 con el presidente Eisenhower
y se incrementó con John F. Kennedy, todavía se mantiene, pero el pueblo cubano sigue resistiendo. Bueno, la ley Helms-Burton es la ley Bolívar. Le impide a los Estados Unidos de Norteamérica, cualquier socio de los Estados Unidos de Norteamérica en Norteamérica o ejecutivo de empresa norteamericana o cualquier empresa del mundo, hacer negocios con empresas de venezolanos o con empresas del gobierno e instituciones de aquí de Venezuela. Ya nosotros eso lo hemos vivido, superamos el tema de los aviones F-16, no nos quisieron vender los repuestos para repotenciarlo y bueno, terminamos nosotros creo que regalándolos. Igual así las flotas que en cuanto a submarinos y a buques de guerra estábamos fabricando allá en España, no los pudimos fabricar. Bueno, ¿qué hizo el presidente Chávez? Negoció con Rusia y Bielorrusia, y no solamente que negoció los aviones Sukhoi, su artillería, tierra, aire, tierra, unidades misilísticas de apoyo a nuestro ejército, a nuestras tropas, en aire, tierra y mar, los famosos Sukhoi, ya los nombré, ¿verdad? Pero también cualquier cantidad de repuesto. Bueno, los fusiles FAL que nosotros teníamos, que eran los fusiles de asalto liviano, que usó nuestra, en toda la historia de nuestras Fuerzas Armadas, bueno, fueron los fusiles que tuvo definitivamente que descontinuar el presidente Chávez y bueno, nos armamos con los AK-103, pero no solamente le compramos fusiles y municiones, no, se transfirió la tecnología y tenemos aquí en Maracay, donde está Cabin, la compañía anónima venezolana de industrias militares, tenemos transferencia de tecnología y toda la fusilería que utiliza nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestros organismos de inteligencia, contrainteligencia y nuestra policía, por supuesto, es fusilería rusa, los AK-47 primero, en la Primera Guerra Mundial y ahora los AK-103. Y así sucesivamente nosotros hemos tenido que venir suplantando los tanques AMX-30 que no quisieron vendernos los repuestos para repotenciarlo. Bueno, ahí está la industria militar venezolana repotenciándolo. Pero aparte de eso se llevaron todas aquellas corporaciones que durante más de 70, 80, 100 años estuvieron aquí controlando la fabricación de alimentos. La industria Kellogg, Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, todas esas empresas, todas esas corporaciones norteamericanas que tienen el marquismo de por medio para el consumo mundial de productos de higiene, de alimentos, cualquier cantidad de fertilizantes, etcétera. Bueno, todo eso nosotros hemos tenido gracias al bloqueo, mirando el bloqueo, nunca lo vamos a mirar en positivo desde el punto de vista de la aberración del imperio norteamericano, imperio criminal de los Estados Unidos de Norteamérica, que ha querido arruinar la actividad económica en Venezuela y poner a sufrir a nuestro pueblo, pero nosotros nos las hemos inventado y reinventado. No hay aquí parque industrial, no hay aquí parque de guerra, no hay aquí parque industrial para producir alimentos, la industria petrolera. Todos estamos aquí produciendo todos los bienes y servicios, los equipos, la manufactura que necesitamos para producir todo lo que tengamos que producir. Por eso hoy día nosotros pudiéramos decir en verdad que Venezuela abastece 100% la canasta alimentaria. En medio de las dificultades, en medio de la crisis, en medio del bloqueo económico, en medio de las sanciones y de las medidas coercitivas unilaterales, nosotros estamos saliendo adelante con la producción nacional. Inclusive tenemos excedentes para exportar. No nos hablen de petróleo, ni de gas, ni de oro, ni de coltán, porque tenemos suficientes ventajas comparativas y competitivas para estar y ser miembros de los BRIC y de cualquier otro grupo donde hayan imperialistas, capitalistas y progresistas o prosocialistas. Eso es lo de menos. Lo cierto es que se trata de herir el alma libertaria de nuestro padre de la patria. ¿Y qué no le perdona a los Estados Unidos de Norteamérica? Porque esa burla de utilizar la ley Bolívar contra Venezuela y los venezolanos. Ah, bueno, no le perdonan a Bolívar que el 5 de julio de 1811 fue capaz de dar un paso al frente y decir, ¿acaso 300 años
de colonialismo no son suficientes para que firmemos el acta de independencia, o no le perdonan a Bolívar analizar cuando perdimos la Primera República ya en el Manifiesto de Cartagena, o la carta a un amigo inglés ahí en Jamaica en 1815, o el apoyo que le dio el general Petión para la invasión, para la campaña de los Cayos que terminó con el Congreso de Angostura y la refundación, o la fundación de la Tercera República, la Gran Colombia. Eso estamos pagando el 24 de junio de 1821 y estamos pagando, por supuesto, el 24 de julio de 1823. ¿Y qué estamos pagando? Cuando en el Congreso Anfitriónico de Panamá, Simón Bolívar le dijo a los norteamericanos en la creación de la Patria Grande, que fue saboteada y boicoteada por los Estados Unidos de Norteamérica y los países apátridas, a lo que era la verdadera unión latinoamericana y caribeña de naciones, cuando le dijo a los Estados Unidos de Norteamérica, en nombre de la libertad, quieren plagar a América Latina, es así, siempre se me olvida esa última parte, bueno, ustedes me disculpan. O también el Bolívar que soñó en la América Grande desde México hasta la Argentina. Entonces, bueno, ellos quieren burlarse. Miren, Venezuela ha exportado héroes a todo el mundo. Allá en el Arco del Triunfo, en Francia, en París, yo estuve ahí. Miren, uno sube ahí esa escalera y uno ve ahí arriba Generalísimo Francisco de Miranda, ahí estuvo Miranda en los Estados Unidos de Norteamérica combatiendo también, y Bolívar tiene un sitial. Bolívar reclamó el estado de la Florida porque en los primeros mapas el estado de la Florida pertenece a Venezuela y según nuestro mar territorial, muchas otras repúblicas o islas están dentro del territorio de aguas adentro hacia el mar, en el océano Atlántico. Pero bueno, no le perdonan entonces a Bolívar ser el héroe que libertó 5 naciones hermanas. No le perdonan a Bolívar que en medio de la guerra de independencia y el suministro de armas que hacían los Estados Unidos de Norteamérica a lo que quedaba ya de los últimos bastiones españoles, metían armas de contrabando por allá, por el río Orinoco, desde Puerto Ordaz, desde el océano Atlántico. Y recordemos aquella vez cuando le dijeron al embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, hemos perdido la mitad de la población en la guerra de independencia y tenemos que perder la otra mitad para liberarnos de un segundo imperio, lo haremos. Ese era Bolívar. Y Bolívar era honorable como George Washington, por supuesto, al nivel y a la altura, con menos posibilidades, con menos posibilidades en cuanto a cualquier sistema armamentístico de la época. Entonces es una contradicción, eso, es una contradicción, no es una burla. Y a mí como venezolano me indigna, porque uno pudiera aquí burlarse de George Washington o de cualquier presidente, o con el daño que le han hecho muchos presidentes a Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Los Estados Unidos de Norteamérica con este anteproyecto de ley no hacen sino creer que nosotros seguimos siendo colonia de ellos. Ellos siguen usando la Organización de los Estados Americanos, creada allá en su carta fundacional en Bogotá en 1847, en los sucesos del Bogotazo, cuando asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, y que costó o le ha costado a Colombia una guerra de más de 70 años. Entonces esa organización de Estados Americanos que ya no cumple absolutamente en nada su verdadera fundación, porque lo que solicitaba Simón Bolívar ahí en Jamaica, en Kingston, en la famosa Carta de Jamaica de 1815, era la Unión Latinoamericana, donde él hablaba de la unidad de todas las naciones independientes latinoamericanas, y después lo reiteró en 1826 en el Congreso Anfitriónico de Panamá, que las cosas al final vinieron las deslealtades y las traiciones, está bien, pero lo que sí nosotros no podemos permitir, jamás ni nunca, es que el nombre de Simón Bolívar, nuestro padre libertador, padre de los padres de la patria, sin olvidarnos de los líderes de nuestros pueblos originarios, de los negros representados aquí en Venezuela por José Leonardo Chirino, por Andresote, por la negra Matea, quien lo amamantó, etcétera, etcétera, etcétera.
por Guari, España, por el generalísimo Francisco de Miranda, por Sucre, por Urdaneta y por todos esos padres libertadores que acompañaron a Simón Bolívar hasta su lecho de muerte el 17 de diciembre de 1830, los venezolanos tenemos que ponernos de pie firmes en la primera línea de batalla y rechazar esta vulgar ley contra el bloqueo a Venezuela titulada Libertador Simón Bolívar. Les queda muy grande a estos senadores que no quisen ni aprenderme el nombre, que aprobaron ya ese anteproyecto de ley. Les queda muy grande Bolívar. Bolívar no son nuestros 4 puntos cardinales. Bolívar es la América grande, la Latinoamérica y caribeña libre, soberana, que está dispuesta a seguir siendo libre, soberana, independiente, donde sus pueblos, los nuevos Bolívares de ahora, las nuevas generaciones de ahora, como Chávez, Maduro y las nuevas generaciones del bloque histórico de la patria, los históricos, los intermedios, la generación de oro y las generaciones geniales, son los nuevos herederos de la gloria de Bolívar. Y por supuesto nosotros siempre izaremos nuestra bandera, usaremos nuestro escudo y utilizaremos a Bolívar como el padre de la patria y defenderemos la gesta libertadora de Bolívar y de Chávez y la gesta libertadora de nuestro pueblo hoy día en contra de esa ley Bolívar y en contra de cualquier embargo, de cualquier sanción o de cualquier medidas coercitivas unilaterales con nuestra patria, porque nosotros con el ideal bolivariano, con lo que hemos heredado de Chávez y con el esfuerzo y la convicción política de Nicolás Maduro, seguiremos resistiendo felices, en paz, y nosotros vamos a avanzar aquí en Venezuela. Pero bueno, ahora tenemos aquí como tema central, yo titulé, ya dije bastante de lo que iba a decir, pero aquí tenemos como tema central de este segmento Visión Geoeconómica, el título es Bolívar antiimperialista. Yo creo que ya bastante de eso hablé en el segmento anterior. Estaba leyendo por ahí o viendo por ahí una noticia de los noticieros colombianos y entonces yo hablo de la campaña admirable, de la Carta de Jamaica, del manifiesto de Cartagena, pero ellos hablan del decreto de guerra a muerte. Es decir, la Asamblea Nacional tiene un anteproyecto de ley que se llama Ley contra el bloqueo de los Estados Unidos de Norteamérica y la falsa. Y todo lo que ellos quieren herirnos con utilizar esa ley bloqueo, bueno, nosotros le tenemos nuestra ley antibloqueo que acaba de aprobar su admisión la Asamblea Nacional. Yo le he colocado aquí el título Bolívar antiimperialista y tenemos aquí parte de lo que es ese inicio de la revolución bolivariana contra el bloqueo de esa nefasta ley de los Estados Unidos de Norteamérica y sus criminales representantes y sus criminales senadores. La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y por la defensa de la República Bolivariana de Venezuela. El reglamento consta de 18 artículos y plantea la inhabilitación política de personas naturales y jurídicas que apoyen la imposición de sanciones contra Venezuela. Vamos a pedir un video con Jorge Rodríguez y regresamos con otro video para hacer el comentario final del tema central, Bolívar antiimperialista. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y por la defensa de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad en primera discusión la ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y por la defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Contuvo unanimidad en la aprobación de
el proyecto para ser discutido luego de una amplia consulta y convocamos y ordenamos a las diputadas y diputados de la República Bolivariana de Venezuela para que en estos días, hasta la segunda discusión, realicen actividades de consulta y de desagravio en los homenajes que nuestro libertador Simón Bolívar tiene en cada capital de estado, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada urbanización. Vamos a las estatuas de nuestro libertador para que certifiquemos que está más vivo que nunca el espíritu libertario de Simón Bolívar. Y allí reunámonos con nuestro pueblo, llevemos la ley, escuchemos sus propuestas y traigámosla a la segunda discusión. El pasado 18 de noviembre, hace apenas unos días, se aprobó una ley en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la HR 85, mal llamada Bolívar. Y yo le pregunto al pueblo venezolano, a la juventud venezolana, a los sectores productivos empresariales venezolanos, a los trabajadores venezolanos, ¿esta ley en qué va a favorecer a Venezuela? Pero aquí está, claramente de acuerdo, en consonancia, en sintonía, en el recrudecimiento del bloqueo criminal contra Venezuela. Y cómo las élites de los apellidos venezolanos articulan con el estamento y el sistema estadounidense para causar más daño y sufrimiento a Venezuela. Y por eso el presidente Nicolás Maduro ha sido tan firme. Y agradecemos que el día de ayer el Parlamento venezolano aprobó en su primera discusión la verdadera ley libertador Simón Bolívar. Creo que ese sentimiento ha sido recogido, William, porque el sentimiento antibloqueo es un sentimiento y es un consenso nacional. No hay quien apoye esta barbarie, no hay quien apoye estos crímenes tan terribles y perversos como que el extremismo venezolano planifica, ejecuta. Bueno, ahí tenemos las apreciaciones del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en sintonía con lo que es la aprobación del anteproyecto de ley libertador Simón Bolívar. Y yo voy a traer lo que no terminé de explicar, y es que contra la ley bloqueo de los Estados Unidos de Norteamérica, la ley antibloqueo de la patria de Bolívar, guerra a muerte, tal cual. Ahí algunos periodistas, sobre todo de medios de Colombia, hablaban de que en Venezuela se había aprobado, estaba por aprobarse guerra a muerte, guerra a muerte. Bueno, la guerra a muerte fue el decreto de Simón Bolívar allá en Trujillo, cuando los españoles y Monteverde y toda esa canalla del imperio español que aún seguía resistiendo, bueno, decretó la guerra a muerte. Españoles y canarios, contad con la muerte aun cuando seáis inocentes. Así fue que fue. Y después vino el armisticio ahí en Santa Ana, estado Trujillo, entre Flor de Patria y Boconó, Burubusay, donde Murillo y Bolívar se dieron en la mano. Qué grande era Bolívar, ¿no? Qué grande era Bolívar. Ese armisticio que se cumple ahora en noviembre es un armisticio que regularizó la guerra de independencia, que era una guerra anarquizada para desaparecer, para que todos desaparecieran. Bueno, fue Bolívar con su pluma la que redactó ese armisticio, y ese armisticio provocó lo que hoy mundialmente conocemos como las regularizaciones de las guerras en todo el mundo, Y no es que en todas las guerras no hayan armas nucleares, armas biológicas, etcétera, ¿no? Pero la regularización de la guerra era para poner en su justo sitio a dos bandos que estaban guerreando en una guerra convencional a tener las mismas ventajas y a respetar los derechos del prisionero, a respetar los derechos del caído en batalla, a respetar si era necesario las capitulaciones.
respetar los rangos de los capturados en los campos de guerra por si un bando era derrotado o no era derrotado. Bueno, la regularización de las guerras se la debemos a nuestro padre libertador Simón Bolívar cuando se firmó el armisticio allá en la población de Santa Ana, estado Trujillo, por allá en un noviembre posterior al decreto de guerra a muerte. Bueno, esta ley antibloqueo Simón Bolívar, esa sí es nuestra ley antibloqueo Simón Bolívar para enfrentar el bloqueo criminal de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque si es verdad que nosotros no podemos sancionar a los funcionarios norteamericanos porque nuestra Constitución y nuestras leyes no llegan hasta allá, pero tampoco la Organización de los Estados de las Naciones Unidas ni la Organización de los Estados Americanos no aplica para los Estados Unidos de Norteamérica la Carta Interamericana de Derechos Humanos, porque aquí hay una violación de los derechos humanos. Cuando los Estados Unidos, derecho a la vida, derecho a la convivencia, a la vivencia, a la paz, cuando los Estados Unidos de Norteamérica sanciona y que no podamos traer medicinas, equipos médicos, que en medio nosotros de la pandemia fuimos el país menos con menos contagiados, todos vacunados 100% y con menos personas fallecidas por el COVID-19 en los Estados Unidos de Norteamérica, promotor. Estoy seguro que tarde o temprano nosotros sabemos la verdad de quién en verdad fabricó ese virus contra la humanidad que causó miles de millones de muertos, sobre todo allá mismo en los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros hemos estado sancionados por todos lados y ahora la ley antibloqueo que está aprobando la Asamblea Nacional en buena hora se refiere en sancionar a aquellos venezolanos que se han dedicado a través de la política a solicitar invasiones, que se imponga aquí el neocolonialismo, que se imponga aquí el neofascismo, que se imponga aquí el sionismo. Entonces todos esos venezolanos, nuestra Constitución dice que la pena máxima por un crimen no puede ser mayor de 30 años, eso está bien, pero ahora viene una nueva ley que puede prohibir inhabilitaciones perpetuas como existe en Colombia. En Colombia la pena máxima es 50 años y las inhabilitaciones políticas y las hacen de cada rato. El presidente Petro fue inhabilitado por 13, 12 años, igual la fallecida Piedad Córdoba, y cuánta gente ahí de izquierda progresista está siendo inhabilitada. Bueno, esta ley recoge en verdad la voluntad manifiesta del pueblo de Venezuela y sus instituciones en resistir y en defenderse del criminal bloqueo de los Estados Unidos de Norteamérica y de los países aliados que en cooperación y colaboración directa con los apátridas dirigentes de Venezuela han sido capaces de representar los intereses de los Estados Unidos en escenarios internacionales, como lo hizo la señora María Corina Machado allá en Panamá, que inclusive fue representante de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos. Imagínense ustedes, ya nosotros no pertenecemos a ese cascarón vacío, seguimos perteneciendo a la Organización de las Naciones Unidas, seguimos inscritos en el Convenio de Viena de 1961-1963, somos un país bloqueado, somos un país sancionado, pesa sobre Venezuela 945 medidas coercitivas unilaterales, pero nosotros vamos a liberarnos del bloqueo, de las sanciones, de las medidas coercitivas unilaterales y seguimos nosotros en alianza con Cuba, con Nicaragua, con cualquier país que esté bloqueado en cualquier continente del mundo para que los Estados Unidos de Norteamérica y las grandes potencias del mundo condenen esa práctica, porque eso es una práctica de guerra también, es una práctica de guerra. Si bien hay una guerra con ejércitos uniformados y armados, bueno, las sanciones también son una práctica de guerra que golpea duro a las poblaciones más pobres del mundo, y el único objetivo es derrocar a sus presidentes porque son progresistas. En el caso venezolano somos socialistas, bolivarianistas, profundamente chavistas, y vamos a seguir nosotros en revolución bolivariana. Bueno, se me ha pasado un poco el tiempo, vamos ya a despedirnos aquí con estas últimas personas que nos escriben por las redes sociales. Douglas Pirela,
En sintonía desde el Hato, Vanessa, Maritriz, Daniel, Suyín y Douglas. Le enviamos saludos al mejor alcalde de Venezuela, gracias. Armando Colmenares, buenas noches. Me enorgullece saber que en Venezuela contamos con una gestión de gobierno local de alto nivel y tan compenetrado con su pueblo. Saludos de la familia Colmenares, gracias, sobrino. Jaigrek, saludo alcalde, a 3 años de haber sido electo alcalde con el porcentaje más alto en Venezuela, nos ha devuelto la esperanza a todos los habitantes del municipio de Almirante Padilla. Profesor Ángel Benavides, gracias, profe. Natalia Cortés, la ley de Bolívar es un paso hacia la justicia social. Viva la libertad, viva Venezuela, viva Chávez y la libertad y la independencia que representa Bolívar. Contigo, Natalia Cortés, claro que sí. Lourdes Espinosa, defendamos nuestros derechos con orgullo. Bolívar, símbolo de esperanza y resistencia. Julián Vargas, la ley orgánica es una victoria para el pueblo, unidos por la futura mejor, como soñó, por un futuro mejor como lo soñó Bolívar. Santiago León, la libertad es un derecho inalienable. Construyamos juntos el país que queremos. Claro que sí, Santiago. Jimena Aguirre, la ley es un reflejo de nuestros valores como nación, fortaleciendo la identidad venezolana que a través de la ley. Mariana Silva, el pueblo unido jamás será vencido, la unión hace la fuerza, como lo decía Bolívar, claro que sí. Andrés Medina, la ley orgánica impulsa nuestro desarrollo social, sigamos luchando por nuestros ideales bolivarianos. Natalia Borges, la ley refuerza nuestro compromiso con la justicia social, juntos podremos lograr un cambio significativo. De acuerdo con todos ustedes, hermanos y hermanas que nos escriben, contra la ley del bloqueo del imperio criminal de los Estados Unidos de Norteamérica, la ley Simón Bolívar, o la ley Libertador Simón Bolívar, contra el bloqueo. Nosotros seguiremos resistiendo felices, la revolución bolivariana seguirá su curso, el presidente Nicolás Maduro Moro se juramentará el 10 de enero del año 2025 para el periodo 2025-2031. Por ahora yo voy a despedirme de todos ustedes y nos vemos el próximo lunes en Visión Global Más Plus, programa número 217. Que Dios los bendiga a todos. Venezuela siempre tendrá la mayor reserva de petróleo ahí. Venezuela tiene la 4ª reserva de gas del mundo ya certificándose. Venezuela tiene, si no la primera, la 2ª reserva de oro del mundo. Pero más allá de esas riquezas que están en el ojo del huracán, nuestra mente está puesta en el crecimiento de una economía productiva, no petrolera, no dependiente en cualquier circunstancia que nos toque vivir de aquí en adelante. Visión Global Más Plus fue presentado por Alcaldía Bolivariana del Municipio Almirante Padilla, Consejo Municipal Bolivariano de Almirante Padilla, IMA Mujer, Instituto Autónomo Municipal para la Mujer e Igualdad de Género, SEDEBAPPA, Servicio Desconcentrado Bolivariano de Administración Tributaria de Almirante Padilla, Funda Coris, Fundación Corazón Isleño, Funda Futuro, Fundación Trabajo, Bienestar y Futuro.